Mis estimados alumnos, vamos a iniciar esta clase en la cual vamos a detallar más sobre los patrones chartistas. Recuerdan que tenemos dos tipos de patrones chartistas, unos son los de continuación y otros son los de reversión. Los patrones de reversión pues son comúnmente el hombro cabeza hombro, el cual puede ser ya sea el hombro cabeza hombro en su forma simple, en su forma así muy bien definida, que es como pues un muñeco, un individuo que tiene su cabeza y de este lado tiene sus hombros. No importa la forma de los hombros, lo importante es que se vean estos triángulos y pues el precio de compra, nos dicen los chartistas que se ubica a la ruptura de la línea de cuello. En este caso, pues aquí tenemos nuestra línea de cuello, la cual va a ser la unión de los dos hombros, como ustedes pueden ver aquí. Y acá, esa va a ser nuestra línea de cuello. Estamos profundizando los patrones chartistas de reversión. Se dice que este hombro cabeza hombro invertido, porque en cuanto el precio pues venga aquí a romper esa línea de cuello, la cual ustedes ya saben que es una zona de resistencia, pues aquí el precio tiene un objetivo potencial de poder replicar la altura del hombro cabeza hombro, replicar esta altura, replicar esta medición por encima. Muy bien, y vamos a encontrar pues varias variantes de hombro cabeza hombro, porque podemos encontrar ese, podemos encontrar este otro. El precio va bajando, hace este movimiento y luego cae de este lado el precio y otra vez aquí puede que pues haga esa pequeña subida y otra vez caiga y aquí pues sube el precio. Entonces pues sigue siendo el mismo planteamiento. Vamos nosotros uniendo, esta sería nuestra línea de cuello y de igual manera pues esta altura de aquí pues vendría siendo un objetivo potencial. Es decir que no siempre vamos a encontrar un hombro cabeza hombro muy bien definido como este. No todas las veces, pero es importante saber identificar pues este comportamiento que esté realizando el precio y al mismo tiempo estos hombros cabeza hombro invertidos. ¿Dónde los vamos a encontrar, señores? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues en las zonas de soportes. Fíjense, en el caso de que nosotros tengamos, y véanlo muy bien, por favor, presten mucha atención. Supongamos que el precio va cayendo, va haciendo este movimiento, el precio está en un canal que ya identificamos, el precio está haciendo este movimiento, otra vez vuelve a caer, el precio está así serpenteando, otra vez como que el precio quiere subir, baja y otra vez el precio sube, vuelve a bajar el precio y entonces el hombro cabeza hombro invertido pues se nos va a dar aquí. Ahí va a hacer un hombro cabeza hombro, sube el precio, luego cae un poquitín, luego acá sube y acá otra vez pues nos da el segundo hombro. Es ahí entonces en donde esos hombros cabeza hombro pues van a ser muy buenos. Van a ser muy buenos esos hombros cabeza hombro en las zonas de soportes de los canales bajistas. Muy bien, aquí ya tenemos pues el hombro cabeza hombro en una zona de soporte
de un canal bajista. Y cuando ustedes me los detecten ahí, pues van a ser mayores las confirmaciones con las cuales podríamos decir que el precio pues va a tener una reversión. Y ya sabemos que todo canal bajista origina un canal alcista, y el precio pues podría tener toda esta altura, todo ese objetivo para poder recorrer. Muy bien, y de igual manera pasa lo mismo. Supongamos que ahora el precio está en un canal alcista. Supongamos, y ustedes también lo van a ver, el precio está en un canal alcista. El precio va subiendo de manera escalonada, de manera tranquila. El precio va haciendo lo suyo. Al precio pues tú no puedes cambiar su dirección. Tú pues tienes que ir de acorde con él. Tienes que identificar su patrón. Tienes que identificar su forma de ser. Y aquí puede que baje otra vez y luego vuelva a subir. Entonces es aquí en donde ahora el hombro, cabeza, hombro, en su forma natural, pues se nos va a gestar aquí, en la zona de resistencia de un canal alcista. En la resistencia de un canal alcista. Véalo muy bien. Ahí hace su hombro. Luego acá vuelve a subir. Y luego vuelve a bajar. Pero ya nos está dando el hombro, cabeza, hombro. Ya se está formando. Es lo que se le conoce como distribución también. Recuerden que la distribución es para poder vender, mientras que la acumulación es para poder comprar. Y ahí es como se nos va a formar un hombro, cabeza, hombro, señores. En su forma natural, pero en esta ocasión en una zona de resistencia de un canal alcista. Y entonces pues ustedes también miden la altura del canal alcista y la replican por debajo, y así ustedes se pueden llevar un mayor beneficio. De igual manera pueden ustedes medir la altura de la cabeza y la replican por debajo, pero ya sabemos que como el precio replica la altura de un canal bajista o alcista, pues nos podemos llevar más beneficio, podemos tener un profit mayor. Y de igual manera pues este cabeza hombro puede que se dé así de manera lineal, puede que se dé pues de muchas formas, pero lo importante es poder identificar al hombro, cabeza, hombro. Y bueno, vamos al gráfico de Bitcoin. Vamos a ver si encontramos alguno. Estamos en el gráfico semanal, señores. Vámonos al gráfico diario. Vamos a ver si identificamos pues estos patrones. Vámonos al inicio. Vámonos al principio. Vámonos al génesis. Vámonos al génesis de Bitcoin. A ver, vamos a checar aquí. Fíjense. Aquí tenemos un primer hombro. Luego acá una bajada. Luego acá una subida. Ahí, señores, ahí. Se me va. O ya sea que pueda ser ahí. Y luego acá. Y luego acá. Perdón, se me había acabado la batería. Entonces aquí tenemos pues lo que es
una de las figuras chartistas hombro, cabeza, hombro. Y como ustedes pueden ver, no está muy bien definido, no está muy bien formado. Pero miren, si unimos estos cuellos, ahí nos da la formación. Ahí el precio pues realizó una acumulación. Aquí tenemos nuestra famosa línea de cuello. Y si medimos la altura de la cabeza, pues Bitcoin termina replicándola. Y la dio muy bien. Bitcoin replicó pues esa altura del hombro, cabeza, hombro, pues la replicó a la perfección. Quiero que ustedes también lo vean, porque estos hombros, cabeza, hombro también van a aparecer en temporalidades de tiempo más cortas. Ahorita estamos en un gráfico muy grande, pero si yo reduzco la temporalidad, y ahorita lo vamos a hacer, pues es para que ustedes vean cuántos hombros, cabeza, hombro se nos van formando, se nos van desarrollando. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más, señores. Aquí no tenemos ninguno. Acá tampoco tenemos otro. Vamos a ver si aquí podemos tener uno. Sin embargo, en este caso, pues no funcionó el hombro, cabeza, hombro. Estamos aquí trazando el primer hombro, luego la cabeza, luego aquí va a iniciar el segundo hombro. Ahí lo pudimos tener, pero no lo hizo, no lo completó. Como ustedes pueden ver, habrá ocasiones en donde sí funcionen, mientras habrá ocasiones en donde pues no tengan tanta efectividad. Pero por lo mientras nosotros continuamos buscando. Vamos a ir buscando muchos más hombros, cabeza, hombro. A ver, aquí tenemos uno mini. Aquí tenemos un mini hombro, cabeza, hombro. El precio subió, ya sea aquí o acá. El precio subió, formándonos el primer hombro. Luego de ahí dio un repunte. La cabeza terminó de formarse. El precio realizó el segundo hombro. Y aquí cayó. Vamos a medir. Vamos a checar si sí se completó esa altura. En este caso, pues no. Solo fue a cumplir pues un 50 o un 60% de la altura. Vamos a continuar buscando más. Aquí de momento no encontramos ninguno. Vamos a ver dónde están esos cabeza, hombros. Estamos en el gráfico diario. A ver aquí qué podemos encontrar también. Nada. Podríamos decir que aquí tuvimos un hombro, cabeza, hombro. Uno. Primer hombro. Inicios de la primera cabeza. Un hombro, cabeza, hombro invertido. Ahí. ¿Observan? Y el precio sí se fue al alza. Esta vendría siendo nuestra línea de cuello. Medimos la altura.
y el precio sí fue a buscar pues esa medición. Recuerden que siempre hay que hacer un backtesting, hay que hacer pues un análisis previo de cómo se comporta el precio. Y de momento, a ver, vamos a checar aquí. Podríamos tener un primer hombro, un hombro ahí, luego acá la cabeza, y acá pues la finalización de la cabeza. Mientras por lo tanto pues el precio no nos ha roto esta línea de cuello, y esto se debe principalmente a que el precio se encuentra en un canal alcista muy tremendo. Ahora bien, vamos a volver a reducir la temporalidad, vamos a buscar muchos más hombros, cabeza, hombro en temporalidades de 4 horas. Muy bien, acompáñenme. Bueno, estudiantes, vamos a comenzar. Ahora otra vez vamos a iniciar de nuevo. Vamos a buscar esos patrones hombro, cabeza, hombro, porque en la temporalidad de 4 horas pues también van a estar muy presentes, van a estar ahí escondiditos, van a estar esperando a ser detectados. A ver. En este caso, como mi plan solo tengo la versión normal, pues solo podemos ver 500 barras. Vamos a comenzar nuestro análisis desde el año 2023. Vamos a ver si aquí podemos encontrar los famosos hombro, cabeza, hombro. Vamos a ver cuántas veces se repiten. Vamos a llevar a cabo el experimento, señores, para poderlos nosotros identificar. Y miren, ya bajando la temporalidad, aquí tenemos pues un pequeño hombro, luego baja aquí, tenemos ahí el primer hombro, luego tenemos pues esta que vendría siendo pues la cabeza, luego aquí baja. Esto también se puede resumir de esta manera, es lo mismo, hay que resumir, hay que sintetizar. Lo importante es tener los triángulos, la formación de los 3 triángulos. Notan cómo es en esta ocasión, pues este hombro fue más pequeño que el anterior. Es decir, que no siempre vamos a encontrar los mismos hombros, cabeza, hombro con la misma altura, con la misma medición. Y aquí tenemos nuestra línea de cuello. Y ya saben ustedes que para que una línea de cuello sea rota, o para que también de manera técnica, para que esta zona de soporte, porque ustedes pueden ver aquí esta zona de soporte fue una zona de suelo, pues tiene que venir una vela que cierre por debajo, una vela que quiebre ese soporte. Y observan que la vela cerró aquí. Observan que esta vela muy bajista nos rompió esa zona de soporte, y por lo tanto pues es una ruptura válida. Vamos a medir la altura de esa altura de ahí a acá, y vamos a ver si la dio. Ahí más o menos llegó, pero le faltó un poquitín, le faltó un cachito. Muy bien, ahí tenemos uno. ¿Dónde más tenemos otro cabeza, hombro? Vamos a ver dónde podemos encontrar más. De este lado ya no había hombros, cabeza, hombro. Vamos a checar, vamos a
ver si por aquí encontramos alguno. ¿Qué más? ¿Qué más aquí hay en todo este gráfico? Vamos a analizarlos, vamos a buscarlos. Aquí no hay ninguno. Aquí no podemos encontrar. No, no. No, no. No, no. Estamos realizando un famoso backtesting. A ver, aquí podríamos encontrar uno. Tenemos aquí un primer hombro. A ver aquí cómo está. A ver aquí cómo está. ¿Cómo está esta vela? A ver, primeramente el precio subió aquí. El precio subió ahí. Y luego bajó. Sí. Luego bajó. Y luego volvió a subir. Ajá. Luego volvió a subir como llegando ahí. Y luego esto volvió a bajar. Pero estamos de acuerdo que esto se puede resumir de esta manera. De esta manera así. Ahí. Y acá tendríamos pues toda la bajada. Este sería entonces un primer hombro. Este sería el primer hombro. Y acá tenemos pues la finalización de la cabeza. Y acá tendríamos pues uno de los segundos hombros. Pero en este caso el precio continuó. A ver, aquí estamos llevando a cabo el análisis. Estamos buscando si este fue un hombro cabeza hombro muy válido. En un principio, antes de que esto sucediera, todo lo de acá, vamos a taparlo. Ahí no había nada. En cambio esto, pues ya nosotros lo estábamos identificando. Aquí tenemos entonces pues ya sea que aquí hayásemos identificado el segundo hombro, y aquí pues terminaría, y esta vendría siendo nuestra línea de cuello. Toda esta vendría siendo nuestra línea de cuello. Muy bien. Y posteriormente pues el precio ahí estuvo fluctuando, el precio ahí estuvo realizando maniobras, hasta que después pues el precio volvió a caer aquí, y de ahí volvió a subir. Entonces, tendiendo esta línea de cuello, esta zona de resistencia, y el precio al haberse ya situado por encima, al haberla ya empleado como zona de soporte aquí, porque ahí el precio se situó por encima, empleándola como zona de soporte, porque si se dan cuenta ustedes,
aquí fue resistencia y también acá fue resistencia, hubo un rechazo y también aquí pues tuvo un rechazo y por lo tanto esta línea fue una resistencia. Y acá cuando el precio se situó por encima utilizándola como un soporte, quiere decir que la ruptura se dio, la ruptura del hombro cabeza a hombro se dio en esta parte. Aquí se dio la ruptura válida del hombro cabeza a hombro. Y entonces pues ya esto lo sintetizamos. El precio vino ahí y acá. Y vamos a medir esta altura. Porque es importante también saber identificar cuándo un hombro cabeza a hombro es válido y cuándo en otras ocasiones no es válido. Entonces el precio, hubiésemos establecido un objetivo de precio ahí, cosa que no sucedió, porque el precio continuó subiendo, pero después pues dio otro bajo. Es decir, el precio solo pues cumplió ya sea el 60 o el 75% de la altura. No olvidando también que aquí el precio pues se fue más a la baja. Y esto ustedes lo van a ver en los conceptos de Smart Money. El precio siempre va a ir a buscar los mínimos o máximos para buscar liquidez y tener un movimiento contrario a la tendencia, un movimiento muy impulsivo como lo fue este. Entonces fíjense que también los hombros cabeza a hombro concatenados o ligados con los barridos de liquidez de Smart Money, vamos a saber identificar cuando un hombro cabeza a hombro es válido y cuando no, porque también los hombros cabeza a hombro son engañosos. Entonces yo se los enseño para que ustedes los conozcan, porque en algunas veces iban a funcionar, en otras veces no, o en otras veces pues van a ser engañosos. No vamos a saber identificar esos hombros cabeza a hombro. Pero gracias a que llegó el Smart Money vamos a tener una mayor seguridad, vamos a saberlos filtrar. Fíjense, ahorita todavía no les enseño los conceptos de Smart Money, pero lo que pasa con los hombros cabeza a hombro es que algunas veces sí funcionan a la perfección, en cambio otras veces pues el precio va a ir a buscar, va a ir a barrer esas zonas, esos puntos de los hombros, esos máximos o mínimos en los hombros que el precio haya realizado. Y vamos a encontrar hombros cabeza a hombro complejos. Esto no te lo mencionan. En algunas ocasiones, como ustedes ya pudieron aprender, vamos a identificar fácilmente un hombro cabeza a hombro. Sin embargo, en otras ocasiones se nos va a complicar. Pero gracias al Smart Money es que vamos a filtrarlos. Y quiero que ustedes presten atención, estamos analizando este caso. Aquí si bien el precio de Bitcoin pues nos formó esa figura chartista hombro cabeza a hombro, pero el precio vino a barrer, vino a caer nuevamente. Aquí ya teníamos pues uno de los hombros. Fíjense, aquí ya teníamos el segundo hombro. El hombro aquí y el hombro acá. Muy bien, ahí ya teníamos pues nuestra figurita, que es toda esta rojita que ya nosotros tenemos. Aquí ya la habíamos tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que luego el precio pues tiende a caer, tiende a barrer este mínimo que realizó el precio,
este mínimo que está aquí, porque es uno de los hombros en donde pues ahí van a haber órdenes de venta, órdenes de stop loss. Esto es una clase avanzada. Esto es parte de Smart Money que también van a aprender y que también pues necesito que ustedes chequen. Aquí el precio nos dejó uno de los mínimos. Y otro de los mínimos que nos dejó el precio está acá. Nos lo dejó ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con Smart Money y con las maniobras de engaño? Que el hombro, cabeza, hombro, ahí está en su formación del libro, está ya identificado claramente, que el precio nos hace el engaño. Muchos entran en compra aquí muchos entramos en compra, pensando que es una ruptura válida, pensando que se va a gestar una reversión de precio, y después, ¿qué pasa? Que el precio va a barrer ese último mínimo, que el precio va a barrer toda esa liquidez para posteriormente tener un movimiento impulsivo contrario a la tendencia. Y esto el Smart Money nos lo aclaró, esto el Smart Money nos vino a decir, ya desde tuvieron que pasar años para que llegara Smart Money y nos dijera que en todo mínimo y máximo van a haber órdenes masivas de stop loss, y por lo tanto los gordos es ahí en donde van a entrar, es ahí en donde van a capitalizar mucho, es ahí en donde van a gestarse las maniobras de engaños. Y en este caso, ¿qué pasó? Que el precio vino a buscar el segundo hombro, porque aquí al segundo hombro pues muchos tienen sus órdenes stop loss aquí en el segundo hombro, y viene el Smart Money, se barre toda esa liquidez, barre todos esos stop loss, llegan los gordos, hacen su maniobra de engaño, pues engañando al público, haciéndoles creer que el precio va a caer más abajo. Pero ¿qué pasa? Se llevan toda esa liquidez, ellos consiguen un mejor precio y ¡zas! Movimiento contrario a la tendencia. Y resulta que el hombro, cabeza, hombro sí estaba bien. Ya lo habíamos identificado. Ya esperábamos que completase esa altura. Pero lo que pasa es que se lleva un engaño en el segundo hombro. En el segundo hombro se lleva a cabo el engaño para posteriormente tener una reversión masiva de precio. Entonces, esta es la complejidad del hombro, cabeza, hombro. Habrá algunas ocasiones en donde sí se dé la reversión de manera muy bien definida. Sin embargo, es en el segundo hombro, y téngalo muy bien en cuenta, es en el segundo hombro en donde en ocasiones el Smart Money va a ir a barrer ese último mínimo, que en este caso fue aquí, en esta punta del segundo hombro. Llega el Smart Money para buscar esa liquidez, y después movimiento contrario a la tendencia, un movimiento impulsivo. Muy bien, entonces ya pudimos ahorita conocer que en los hombros, cabeza, hombro, pues las maniobras de engaño van a estar en el segundo hombro. Esto por parte de Smart Money. También en la lección de Smart Money ustedes van a saber y vamos a ver que en todo máximo y mínimo van a haber una gran cantidad de reversiones de precio. Entonces, al final del día, uno se da cuenta que nuestro análisis sí estaba bien, que sí iba correcto, que el hombro, cabeza, hombro sí iba a funcionar. Pero lo que pasa es que en la última etapa de la formación del hombro, cabeza, hombro, en lo que es en el segundo hombro, aquí, pues es ahí en donde se gesta toda esa reversión. Esto es muy fácil de comprender, es muy fácil pues ya de
saber cuando ya estás muy experimentado, pero a grandes rasgos se los resumo. Es en el segundo hombro, es en la finalización del hombro cabeza hombro cuando se van a llevar a cabo esos engaños, esas maniobras de reversión. Muy bien, quiero que se queden con eso. Y pues vamos a buscar más hombros cabeza hombro. A ver, aquí podríamos tener este primer hombro. Vamos a trazarlo. Primer hombro, luego la cabecita que llega ahí, luego cae. En este caso el precio excedió. Tenemos aquí esa cabeza, ese tercer hombro, y el precio rompió toda esta zona de soporte inclinada. Recuerden que también esta misma zona de soporte era a su vez una canalización ahí. Y pues ¿qué pasó? Que el precio aquí sí lo respetó. El precio aquí sí cayó. Muy bien. Y ahí sí funcionó. Vamos a continuar buscando más. Vamos a ver pues muchos más hombros cabeza hombro. Vamos a buscar esos hombros cabeza hombro engañosos. Aquí podríamos decir que hubo un hombro, señores. Luego acá el precio hizo su cabeza, ya sea aquí, y ustedes pueden ver que este fue pues un mini hombro, un mini segundo hombro, y el precio repuntó al alza. Habrá ocasiones en donde estas figuras de hombros cabeza hombro sí funcionen. En cambio habrá algunas ocasiones en donde no funcionen, pero es importante que ustedes los conozcan, porque esto les va a permitir a ustedes formarse. Fíjense, aquí el precio hizo un famoso patrón. Este es un patrón de continuación. Si ustedes me pueden decir qué patrón de continuación es este, es un famoso banderín o un famoso triángulo, señores. Miren, ahí tenemos uno y muchos más, para que ustedes comiencen a investigarlos, comiencen a implementarlos, y sobre todo en la sección de Smart Money vamos a encontrar que los puntos y máximos son pues zonas masivas de liquidez, zonas masivas de reversión de precio. Muy bien, así que pues vamos, ustedes analicen, vayan identificando. Miren, aquí podríamos decir que también hubo un hombro, cabeza, hombro, cabeza, y aquí el hombro. Este fue un hombro cabeza hombro de libro, fue un hombro cabeza hombro pues ya establecido, de manual. Fue un hombro cabeza hombro muy bien definido, y medimos la altura, y el precio sí la fue a completar, como ustedes notan, pero le faltó un cachito, al precio. A ver, vamos a medir. Sí, le faltó un cachito. También lo fue a buscar pues en un 60, en un 70, en un 75%.
Entonces ustedes también comiencen a identificar muchos más hombros, cabeza, hombro y sobre todo pues busquen esas maniobras de engaño en los segundos hombros, ya sea de los hombros, cabeza, hombro invertidos o de los normales. Bueno, muchas gracias.